La idea un poco del análisis de ciclo de vida que se hace en la herramienta Ecómetro, pues tiene varios pilares que se consiguen. Vamos, yo por lo menos lo vi desde el principio muy claro, que era necesario afrontar desde el Ecómetro, desde la herramienta, ¿no? Por un lado, es el estar alineado pues, con todas las iniciativas que hay en cuanto a normativa, ¿no? Es decir, ya hay bastante camino hecho en ese sentido. Y entonces era muy importante pues, el no ir un poco por nuestra cuenta y hacer cosas que no, pues que no estuviesen dentro de ese marco. Entonces, en ese sentido, pues estamos atentos pues a toda la normativa, a toda la documentación que se está generando pues, en los comités técnicos de normalización, tanto el de ANOR como pues el Comité Técnico de Normalización Europeo y también los comités ISO, ¿no? De hecho, estamos dentro del comité de AENOR, ¿no? Y pues siempre pues, estando atento a qué es lo que se está haciendo, cuáles son los avances, cuáles son los procesos de armonización, porque es lo más importante. A día de hoy lo más importante dentro de la aplicación de la ACV a la construcción o la edificación es un problema de armonización, de alineamiento. Lo que siempre digo es, podemos hacer las cosas mal o de forma imperfecta, pero vamos a hacerlas todos igual de mal o igual de imperfectas, ¿no? Para que por lo menos sea esa la tabula rasa a partir de la cual pues podamos caminar y podamos ir perfeccionando y podamos hacer cosas más complejas, ¿no? Porque el camino es largo, ¿no? Y otro aspecto otro pilar importante pues era el que ya ha comentado Iñaki, era el tema de hacer ese trasvase de información o ese análisis lo más amigable y digerido posible al arquitecto o al profesional, que en el fondo es el que va a tomar decisiones o el que va a encontrar útil esa información, ¿no? Y a partir de la cual pues, poder tomar decisiones. Si hacemos una herramienta pesada que supone pues, un tiempo extra, algo ajeno a la actividad, pues se nos puede hacer, pues simplemente, pues como sucede con muchos proyectos europeos que intentan implementar o que han intentado implementar el ACV en construcción, que sí se generan efectivamente herramientas, se generan entornos, pero luego al final esto no termina permeando al sector, pues porque el sector lo ve como algo ajeno, lo ve, en muchos casos no está desarrollado por profesionales, arquitectos, sino otro tipo de tecnólogos, otro tipo de profesionales, ¿no? Entonces era muy importante hacer facilitar ese trasvase de información y hacerlo como algo normal, como algo mucho más asequible y mucho más que estuviese dentro de la mesa de trabajo, para que estuviese estar dentro de la mesa de trabajo de los profesionales, ¿no? Atendiendo a esa normativa de la que he hablado, tanto las normas 15.804 como la 15.968, la primera de ellas es a nivel de producto de construcción, mientras que la segunda es a nivel de edificio, es decir, una vez que ya tienes una información ambiental que podría estar basada en declaraciones ambientales de los productos que constituyen ese edificio, con el que se construye ese edificio, pues cómo pergeñar esa información para obtener una análisis de ciclo de vida de un edificio, ¿no? Tanto una norma como la otra, tanto a nivel de producto como a nivel de edificio, las normas dejan muy claro, o por lo menos se ordena esa información de una forma modular, ¿no? Entonces aquí aparecen los módulos en los que a día de hoy, ya digo, trabajan estas dos normas, ¿no? Evidentemente, las dos normas generan este marco, pero evidentemente son muy ambiciosas, ¿no? Es decir, todavía, pues podemos acometer efectivamente etapas de fabricación, etapas de construcción, pero en la etapa de uso del edificio, pues a día de hoy posiblemente tengamos que seguir trabajando solamente pues con lo que normalmente se suele trabajar, que es con la energía con la que se emplea pues en la climatización del edificio, la iluminación, y pues tasas de renovación de
de materiales, pues bueno, se puede acometer algo, ¿no? Pero bueno, es bastante complejo, ¿no? Hay que tener en cuenta que un edificio, entre comillas, voy a utilizar una palabra que yo sé que no gusta, además aquí en este entorno, es un producto, lo digo entre comillas, es un producto o un servicio, en el fondo es lo mismo, producto y servicio, pues es complejo, tiene un ciclo de vida, no es algo intenso, un ciclo de vida intenso podría ser el de una botella, ¿no? Se produce y termina pues en un vertedero o una incineradora pues en cuestión de un mes, 2 meses, algo así, ¿no? Un edificio es muy complejo, interacciona con su entorno de una forma muy compleja. Entonces, bueno, acometer etapas del ciclo de vida, del uso y, por supuesto, del fin de vida, pues se hace bastante compleja, ¿no? Desde el ACV que se pretende hacer desde el ecómetro, siempre hemos tenido en cuenta tenemos en cuenta esa complejidad, que en esa complejidad intentar modelizar esa complejidad, se sigue trabajando en los comités técnicos de normalización, ahí es donde está el gran esfuerzo, pero que bueno, se puede decir que la etapa de construcción de materiales que se utilizan en el edificio, la construcción y al menos acometer la etapa de uso del edificio, bueno, pues es lo que se pretende hacer dentro del ecómetro, ¿no? ¿Por qué es importante al menos tener ese binomio, ¿no? El de los materiales, la construcción y la etapa de uso? Pues porque si representamos los impactos, en este diagrama que vemos aquí, si representamos los impactos directos frente a los indirectos, entendiéndose por directos aquellos los que tradicionalmente se han intentado acometer, que es la etapa de uso del edificio, la climatización, eso se entienden los consumos directos o impactos directos, frente a los impactos directos que podrían ser o que son la producción de los materiales, en la construcción y el fin de vida de estos materiales y, por supuesto, todo el transporte de estos flujos. Si representásemos en esos dos ejes los impactos, pues nos podríamos encontrar con que un edificio construido de forma convencional, pues efectivamente tiene una etapa de uso problemática, pero efectivamente trabaja con materiales materiales cerámicos, ladrillos, morteros, materiales que, bueno, pues que en cierto modo pueden costar menos producir y que, por supuesto, en un fin de vida pues generan pocos problemas. Cuando hacemos nuestro edificio más técnico, implementamos medidas en las que queremos reducir esos consumos de climatización, es decir, intentar reducir cuáles son los impactos directos, pues evidentemente hacemos del edificio más técnico, ¿no? Utilizamos materiales que pues, pueden ser más problemáticos en su etapa de fabricación y en su fin de vida, por supuesto, ¿no? Y si ya nos vamos a edificios generadores de energía o planteamientos como edificios de energía cero, pues eso consiste casi prácticamente en hacer un edificio pues, mucho más especializado, ¿no? Eso puede producir que haya el trasvase de impactos del que hablaba Iñaki. El trasvase de impactos del que hablaba Iñaki era que yo puedo reducir un impacto, pero puedo estar provocando otro impacto diferente. Aquí el trasvase es diferente. Estoy reduciendo a lo mejor una etapa, pero estoy trasvasando impactos a otra etapa, ¿no? Y esa comparación entre impactos directos e impactos directos es muy importante, porque podemos estar haciendo, como se suele decir por Castilla, un pan como una hostia, ¿no? En sentido literal, ¿no? Entonces, ese engranaje de impactos directos e impactos indirectos es muy importante tenerlo. Y para nosotros era importantísimo, por lo menos, acometer esos dos puntos de evaluación, ¿no? Los impactos directos que se trabajan en el ecómetro son, efectivamente, la climatización. No incluimos iluminación, pero bueno, es cuestión de ir avanzando, pero al menos es climatización. Bien. Y los impactos indirectos son los de fabricación de los materiales. No está todavía considerado el fin de vida, porque de nuevo, bueno, pues son procesos complejos, no sabemos cómo va a acabar el edificio de aquí a 50 años, cuáles van a ser las políticas o cuáles van a ser el entorno de gestión de residuos de aquí a 50 años, pero bueno, entonces a día de hoy pues no se hace esa evaluación. Vuelvo a decir, lo más importante era trabajar con estos dos engranajes y en esos dos aspectos que consideramos oportunos, ¿no? Por tanto, dentro de ese diagrama que hemos visto, de esa modularidad
que contempla la norma 15.804 y la 15.978, el ecómetro aborda estos módulos de información, ¿no? Que, como hemos visto, es toda la etapa de fabricación de los materiales, la etapa de construcción, la etapa de sustitución, porque bueno, sí le podemos poner a los materiales unas tasas de renovación, y, por supuesto, el punto más importante es el B6, que es el de uso de energía operacional, ¿no? Para tener esas dos ruedecitas de los engranajes que estamos viendo, ¿no? Bien, en cuanto a la materialidad, es decir, con el edificio construido, evidentemente vamos a empezar a sacarle faltas al análisis que se hace, ¿no? Es decir, bueno, no podemos acometer hasta el último material que se implementa en el edificio, ¿no? ¿Cuáles son los capítulos o cuáles son los elementos con los que se está analizando? Bueno, pues cimentación, estructura, fachada, cubierta, divisiones horizontales, verticales y acabados superficiales. Pues no estamos hablando a lo mejor de pintura, pero sí, bueno, pues de suelos, ¿no? Principalmente, ¿no? Y también se ha incluido, pues efectivamente, procesos de transporte, la producción de energía y el consumo de energía, ¿no? El consumo de energía. Cuando en la etapa de uso del B6, pues podemos trabajar con diferentes tipos de caldera, con diferentes vectores energéticos, y es bastante útil en esa parte, ¿no? La idea es que los impactos ambientales de la etapa de uso se expresen en un peras y en manzanas, y la etapa de fabricación de los materiales y de construcción también se exprese en peras y manzanas, podamos sumar peras y manzanas y veamos qué está pasando realmente, ¿no? Los datos ambientales se han utilizado, pues, la base de datos ambiental está basada en la base de datos por excelencia de mayor nivel de implementación, que es EcoInvent 3.1, junto también con la base europea de la Comisión Europea, la LCD 3.2, ¿no? Bueno, que tiene bastantes procesos, y siempre hemos intentado ir a ella por el nivel de consenso que tiene actualmente, ¿no? En cuanto a las categorías de impacto con las que trabajamos dentro del ecómetro, bueno, pues también, de nuevo, atendiendo a las normas, las categorías de impacto son las que, ya digo, aparecen en estas normas, ¿no? Y también entendemos interesante, bueno, estas normas también, aparte de estas categorías de impacto, también tienen otra serie de indicadores. Efectivamente, se hace bastante complejo implementar eso de una sola vez en una herramienta, pero consideramos que dentro de ese conjunto de indicadores relacionados con el uso de recursos, uno muy interesante es el consumo de energía primaria, ¿no? Es decir, lo que entendemos como energía incorporada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa variable también, o ese indicador, también nos los da como resultado el análisis de ciclo de vida que hace el ecómetro, ¿no? Bueno, aquí no voy a... Siempre estamos, ya digo, atendiendo a esas normas, y bueno, pues pretendemos siempre estar alineados con ellas, ¿no? Trabajamos también con el concepto de equivalente funcional, para luego poder comparar edificios entre ellos, ¿no? Es decir, porque los edificios cumplen muchas funciones de formas diferentes, y entonces es difícil hacer un benchmarking entre ellos, ¿no? Bueno, es un trabajo, el tema del equivalente funcional es algo que iremos trabajando, precisamente lo que hablaba Iñaki, de a lo mejor podemos hacer el ecómetro para hoteles, para sector terciario, para naves industriales, en fin, ya digo, porque todo ese tipo de planteamientos, e incluso los datos climáticos donde está situado el proyecto, es decir, la zona climática donde está situado en el proyecto, pues también va a repercutir sobre ese equivalente funcional que nos permita comparar edificios que cumplan la misma función en la misma zona climática, con zonas climáticas muy parecidas, ¿no?